Vamos a hablar de este tema con el doctor Walter Gutiérrez, a quien agradecemos la visita, defensor del pueblo. Y bueno, queremos saber qué es lo que podemos hacer con autoridades que no quieren cumplir su tarea, porque aquí era clarísimo que los sujetos tenían que quedar detenidos. Bueno, miren, si frente a un delito confeso, un delito flagrante, frente a la posibilidad que la ley procesal penal le da a un operador del derecho como es esta fiscal, para poder iniciar todas las investigaciones y mantener detenidos a los culpables, vemos estos resultados, quiere decir que la lucha contra la violencia hacia la mujer va a fracasar, va a seguir fracasando porque está fracasando. El problema es la debilidad institucional, el problema es que, digamos, la primera línea de contención, que son las comisarías, en este caso no ha actuado bien, pero digamos que la primera línea de contención, que es las comisarías, la fiscalía, los jueces, no están entendiendo el papel que tienen que jugar en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Recuerden ustedes el caso Arlet, en el que una sentencia indulgente, casi exculpatoria, ¿qué cosa teníamos que ver para que reaccione el sistema de justicia? Vimos cómo fue arrastrada esa persona, cómo fue llevada a una habitación, el hombre estaba desnudo, igual y con todo, y con eso los jueces señalaban que no había prueba suficiente. Entonces lo que está sucediendo aquí es que no se entiende claramente cuál es el papel que debe cumplir todas las instancias de la institucionalidad del Estado que tiene que atender estos casos. Claro, pero también asusta. O sea, ustedes como Defensoría, imagino que tendrán 80.000 casos que también les llega, porque asusta. Efectivamente hay algunos casos en donde la policía no actúa bien, eso hay que decirlo. Ahora sí actúa bien, hay muchos casos donde actúa bien, pero luego no actúa la Fiscalía, o después el Poder Judicial se lava las manos. Entonces uno como ciudadano, mujer, hombre, en general, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos si los operadores de justicia no quieren hacer su trabajo? ¿Cuál es la alternativa que nos queda? Porque acá esta fiscal incluso hasta le puso liquid paper a su sello para evitar que la vinculen con el caso. Ya, porque se vaya a Nazca. O sea, ¿qué hacemos? Sí, yo creo que hay que formularnos una pregunta que yo diría que es terrible. ¿Hasta qué punto es viable un país, un sistema democrático donde la mitad está siendo asesinada o violentada y la institucionalidad no tiene la capacidad para responder? Nosotros creo que estamos en la urgencia de evaluar todo el sistema policial, las comisarías, respecto puntualmente de este tipo de delitos, los CEN, los Centros de Emergencia Mujer, y además también el sistema de justicia, la Fiscalía, el Poder Judicial, porque estamos viendo a cada rato cómo en el sistema de justicia se exculpa o se tiene sentencias muy condescendientes. Sí, condescendientes. Y también tenemos cómo es que se actúa con una total indiferencia. Por eso en este caso y en todos, no solamente no debería haber impunidad para los culpables, sino tampoco para los operadores. Claro, que sancionarlos. Pero sancionarlos duramente, porque sí. Acá, por ejemplo, parece ser que la fiscal desconocía el Código Procesal Penal, que indica que en caso de un transporte interprovincial, en un bus, sucede un hecho, el fiscal encargado es el de la siguiente parada o el de la parada de destino. Eso está clarísimamente especificado. Entonces no se entiende por qué ella quiso librarse de esto, ¿no? Mire, aquí hay desconocimiento, una cierta incompetencia, pero sobre todo, y lo más grave, indiferencia. Porque el derecho no es otra cosa que la positivización del sentido común. Todo está alojado, recogido en la norma. Por último, vamos a suponer, cosa que desde luego no les culpa, que no conociera, pero el sentido común... Claro, algo tenemos que hacer, claro, acá buscar un pretexto para librarme de este tema. Además teníamos a los violadores delante de ella que habían aceptado su responsabilidad. O sea, le estaban diciendo a la fiscal que sí habían violado a esta mujer. Entonces, no puede ser que la fiscal se tape los ojos o que borre los hechos con liquid paper. Por eso es positivo que el propio presidente de la República haya decidido liderar
este tema, porque es un tema central, es un tema de primer orden. En la base de todo sistema democrático está la igualdad y la seguridad de las personas, y en este caso de las mujeres. ¿Pero en qué lidera el presidente de la República? O sea, ¿cómo? En dicho, pues. ¿Ah? En Bueno, dicho, justamente a nosotros nos corresponde, a ustedes les corresponde y a nosotros nos corresponde de que esto no sea simplemente declarativo. Hace un momento acabo de decir que es fundamental evaluar cómo están funcionando, que tienen casi 20 años, los centros de emergencia mujer, cómo es que funcionan las comisarías, cómo es que funciona el sistema de justicia. Hemos puesto aquí en esta conversación varios ejemplos. Es el momento de ver en qué línea de base estamos, qué cruda es la realidad. Porque estamos viendo a cada rato casos y vemos que no funcionan. ¿Cuántos miles de millones hemos invertido? Porque esa es la cifra. ¿Cuántos miles de millones hemos invertido en los últimos 15 o 20 años para atajar esta plaga? Lo que pasa y no es que... está funcionando, porque todos los indicadores, usted revisa todos los indicadores y todos vienen en ascenso. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Por eso digo que sí es positiva la iniciativa del presidente, pero no hay que tomarla y no hay que aceptar que sea meramente declarativo. Bueno, nosotros hace años, Federico, tú recuerdas, años, no sé si 15, 10 de repente, años, venimos acá tomando nota sobre jueces y fiscales que no hacían su trabajo, ¿no es cierto? Y hasta nosotros decíamos, bueno, pues hay que poner la cara del fiscal, poner la cara del juez, porque son los responsables de que esto esté avanzando, en general sobre la violencia, en las calles, delincuencias, violaciones, etcétera. Y eso ha ido avanzando. Bueno, hoy ya vemos lo que está pasando. Claro, hay colectivos, ahora sí, que se están fijando en estos casos específicos, ahora. Pero querer solucionar solamente este caso de violencia de género, que lo hay, de maltrato, discriminación, que lo hay. Solo eso, no mirando el bosque de injusticia que hay en nuestro país, porque no hay coordinación entre la policía, la fiscalía y el Poder Judicial en nada. Entonces vamos a poner un parchecito, un pedazo de chicle en un huequito y va a terminar la reserva de agua cayéndonos encima. Es mucho más grande, defensor, mucho, mucho, mucho más grande que eso. Y lo vemos acá siempre. Bueno, O sea que la policía no va porque no tiene personal, no va a la casa que han robado, no agarran al asesino. Y esos funcionarios que no tienen vocación, porque como dice el defensor, ¿no? Esta fiscal, supongamos que no le hubiera correspondido, ¿qué tenía que hacer? Poner a disposición a estos sujetos a quien correspondiera, pero asegurarse en favor del derecho de la víctima de que esto fuera procesado, no simplemente lavarse las manos y borrarlo todo con liquid paper. Claro. Mire, yo lo que les puedo decir es que la Defensoría del Pueblo, a partir de esta gestión, ha puesto un especial énfasis en lo que es el combate contra la violencia hacia la mujer. Y les puedo anunciar que nosotros ya hemos hecho una supervisión de las comisarías. Vamos a hacer una supervisión de los centros de emergencia mujer. Vamos a reactualizar para este año la de las comisarías. Y si ustedes nos dan la oportunidad, aquí vamos a presentar los resultados y además de cómo está funcionando el sistema de justicia. Porque la Defensoría del Pueblo lo que es un supervisor de derechos humanos que nos permite saber cómo anda el Estado en el cumplimiento, desde luego, no solo de los derechos de la mujer, como usted bien dice, de todos los derechos fundamentales, educación. Mire, se viene una huelga el 18. Es inaceptable que los profesores hagan una huelga afectando los derechos de los estudiantes. En esa tensión de derechos, la Defensoría siempre va a apostar, le adelanto, siempre va a apostar por los derechos de los más vulnerables, y en este caso son los estudiantes. El año pasado se han perdido más de 200 horas. Claro. Pero para regresar al tema, lo único, permítame redondear esto, lo único que quiero decirle es que la Defensoría va a presentar un informe del estado de la cuestión, pero no solamente señalando los errores, sino las alternativas de solución que pueden darse a raíz del conocimiento que se ha adquirido por las deficiencias. Claro, de eso se trata, de arreglar las cosas, o sea, de cambiar esto que está pasando, ¿no? ¿Y ustedes no tienen capacidad, por ejemplo, de personal, digamos? Capacidad, por ejemplo, de personal, digamos, ¿no? De poder estar en las comisarías, o por lo menos una persona, porque lo que pasa es que uno llega a la puerta de la comisaría y al de la puerta nomás, ¿no? Al subalterno de la puerta, señor, mi esposo me pega y que vengo. No, señora, vaya, arregle sus cosas. Desde la puerta nomás. Entonces, si hubiera ahí alguien, la emergencia mujer no está, pues, en algunos sitios. Entonces, pronto, de repente, la Defensoría, de repente se pueden organizar y, bueno, en los sitios donde no está el SEM, que haya un personal de la Defensoría, alguien que pueda asesorar y además también vigilar que se cumplen los derechos de las personas. Existe un plan nacional contra la violencia de género. Quiero darle algo que probablemente usted ya conoce.
pero creo que es importante que los ciudadanos también lo sepan. Ese plan del 2016 al 2020 no tiene presupuesto. Lo que no está en el presupuesto no existe. Claro, ¿de qué nos está hablando? ¿De esta ley que se aprobó? No, este es un plan nacional contra... en realidad no es el primero, es el tercer plan que existe. Es el tercer plan que son cuatrianuales. Sí. Estamos prácticamente en la mitad de este tercer plan. Claro, es un plan sin plata. El artículo 3 que aprueba esa norma dice que todas las entidades del Estado deberán llevar a cabo ese plan con su propio presupuesto, como si les sobrara plata, ¿no es cierto? O sea, para este tema, que es un tema que ahora se convierte en una política pública. Sí. Entonces, ahí estamos identificando ya un problema. A propósito de lo que usted me dice, la Defensoría del Pueblo es probablemente una de las instituciones que menos recursos tiene en el país. Le pongo un ejemplo. En el caso de la Contraloría General de la República, con toda razón se le ha asignado recursos porque se quiere combatir la corrupción. Más o menos tiene 700, 800 millones de presupuesto. La Defensoría tiene menos del 10%. Si usted cree en los derechos humanos, tiene que darle dinero al supervisor de los derechos humanos para que pueda controlar, para que pueda hacer... Es que ¿cómo no darle plata para luchar contra la corrupción? Por eso yo digo, no, entonces son demasiados los problemas que hay en son muchos temas. Son muchos temas. Claro, y hay que resolver. Y habrá que esperar pues el cuarto plan, ¿no? Pues de repente para el cuarto plan... Nosotros no vamos a esperar el cuarto plan, Federico. Le anuncio que aquí vamos a presentar en menos de 30 días un informe de cómo está funcionando todo el sistema. Verónica preguntaba si podía haber un representante de la Defensoría en las comisarías y tal, pero ¿por qué no más bien orientar eso para el trabajo de ustedes, digo, para que la Fiscalía cumpla con lo que tiene que cumplir y la Policía cumpla, por ejemplo, con una capacitación para los que están en la puerta, los policías que están en la puerta de las comisarías y sepan orientar a la gente? O sea, eso no es tan complicado, ¿no? Claro que no es tan complicado. La Defensoría, cada vez que hay este tipo de denuncias, inmediatamente actúa y se apersona. Y la Defensoría también tiene un plan de formación y capacitación a todos los funcionarios del Estado, empezando por los policías. O sea, a veces no solamente la capacitación, Federico. La semana pasada yo tuve un caso personal y un comisario, no el de la puertita, un comisario de una de las comisarías de San Juan del Lurigancho, de una de las tantas, ya había recibido la llamada de un superior. Ya sabía que estaba yo, periodista, detrás del caso. Ya sabía que el Ministerio de la Mujer también estaba detrás del caso. Tenía a la víctima ahí, a los fiscales ahí, a los agresores ahí. Y se jaló a la víctima un costadito y le dijo, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Entonces, si un comisario, luego que tenía ahí la presión de todas las personas que le digo, en presencia de los hijos, del agresor y de la víctima, se la jala un costadito, o sea, yo dije, ya, pues estamos perdidos. O sea, ¿ese comisario no sabe? Es un tema de enfoque, es un tema de incorporar en el sentido de hacer cuerpo de este concepto de que la mitad del país no puede estar a merced de este tipo de ataques, ¿no? No, bueno, muchas gracias, defensor. Gracias. Esperamos sus resultados. Lo van a tener. Lo vamos a poner acá definitivamente. Muchas gracias. Vamos con otras informaciones. Una ciudadana...